más resonante que tuvo el 2024 y que fue noticia nuevamente en el 2025 a pesar de su corta trayectoria ya, es el caso que ha, sin duda, modificado la vida de algunas personas en esta ciudad, como es el caso del accidente que hubo allá en abril, el caso Ricle. Y vamos a hablar ahora, en este momento, con quien está a cargo es el fiscal a cargo de la unidad fiscal de Diamante. Es el doctor Gilberto Robledo, que está en comunicación telefónica con nosotros. Gilberto, un abrazo. Gino y el equipo de La Mañana te saludan. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gino, ¿cómo te va? Buenos días para vos y para toda la teleaudiencia, para toda la radio audiencia. Y ahora salimos también un poco por streaming, así que es un poco tele también, ¿viste? También de tele. Hay de todo. Gilberto, gracias primero por tu tiempo. Es importante escucharlos a ustedes como unidad fiscal, como son los que imparten la justicia, y para nosotros es muy importante escucharlos. Por eso quiero que me cuentes qué fue lo que pasó este 1 de enero, precisamente, donde una persona que había ocasionado un accidente donde murieron 4 personas, vuelve a ocasionar un accidente que por suerte no hubo que lamentar víctimas fatales, pero bueno, sí materiales, y bueno, nuevamente la gravedad de estar conduciendo a esta persona. Contame un poquito cómo fue esto, Gilberto. El primero de enero, alrededor de las 13 horas, 13:30 horas, una profesional de la ciudad se comunicó conmigo por teléfono porque iba de viaje a la ciudad de Victoria y había visto que había un accidente de tránsito en la ruta 11, a la altura del kilómetro 52,5. Obviamente yo me comuniqué con el jefe de operaciones, quien estaba yendo al lugar. Yo estaba con otro asunto acá porque habíamos tenido un hecho la noche del 31 y estábamos trabajando sobre esa situación. Y luego, bueno, el jefe de operaciones me comenta de que había habido un accidente protagonizado por un auto y una camioneta. Con el correr del tiempo, bueno, se asistió a las víctimas y todo, y se tomó conocimiento que era el señor Ricle, quien ya había participado de un accidente, como bien dijiste, en el mes de abril del año pasado, y el cual la causa esa fue elevada a juicio el 3 de diciembre de este año. Está esperando el juicio oral en la ciudad de Paraná, y en una audiencia expresamente el juez le había impuesto como medida de restricción una prohibición absoluta de manejar y no tenía carnet de conducir. Bien. O sea, se le había retirado el carnet. Hospitalizado, sí. Gilberto, sí. ¿por qué pasa a Paraná esto? Porque nosotros dependemos de Paraná, somos para los juicios, depende, si bien el espíritu del Código Nuevo era que los juicios se hicieran en Paraná, mover a veces la estructura no es tan sencilla, entonces lo que se hacen, y tienen todos los salones disponibles, acá hay que salir a alquilar salones, y la logística de armar los juicios acá se complica bastante, entonces los juicios se hacen directamente en Paraná, porque acá hay un solo salón de audiencia y lo usa el juzgado de garantías. Pero obviamente con ustedes presentes, con todo el equipo de... Sí, obviamente, las partes son citadas a juicio y nosotros tenemos que organizar todo lo que es el juicio y la logística. Eso sí, encargarnos de que todos los testigos concurran, ya sea porque coordinamos que el personal policial nos colabore para trasladarlo a los que no tienen medio, y los que si no tienen ningún inconveniente, que se constituyan en el Palacio de Tribunales el día y la hora en que se fija el juicio del debate oral y público. Bien. Así es como se hace. Obviamente, depende de la naturaleza del juicio. Los que sí se han hecho acá en Diamante son los juicios por jurado. En cuanto a los demás, obviamente... hay un cronograma, una agenda, nosotros nos avisan o nos notifican como a la defensa y al querellante, si lo hubiera, o al actor civil, con un tiempo prudente para poder notificar y organizar el juicio, porque eso es una tarea también que se agrega a la cotidiana que nosotros tenemos y el cronograma de audiencias que tenemos acá. Entiendo. Y a veces se da el caso que se superponen las audiencias, entonces hay que ver cómo organizarlo, porque tenemos una unidad fiscal chica, somos
3 fiscales y tenemos 3 empleados y cubrimos el departamento completo. Entonces, por ahí se complica la logística de armar y poder ir a los juicios. De todas maneras, es lo que hacemos normalmente durante el año. Entiendo. Gilberto, ¿por qué Ricle, luego del 3 de diciembre, que se le había declarado por cuádruple homicidio culposo, si no, corregime, ¿por qué manejaba? ¿Por qué estaba manejando? ¿Por qué no estaba preso? Contame un poco de esto. Bueno, en primer lugar, él no estaba preso y estaba con una prohibición. O sea, son medidas de coerción que aplican los jueces de acuerdo a lo que establece el código en función de los hechos que se están en investigación. También debo decirte que él goza del estado de inocencia hasta tanto en un juicio se declare lo contrario, se lo declare culpable y se le aplique una pena. Pero perdón, él el 3 de diciembre, ¿qué fue lo que pasó entonces? No sé. No, en el 3 de diciembre lo que se hizo fue una audiencia que se llama de remisión de la causa a juicio, donde la Fiscalía le presenta al juez el caso que tiene, la defensa presenta su teoría del caso y la Fiscalía dice cuáles son las pruebas que va a ofrecer y va a llevar al debate, la que va a producir en el debate, la pena que va a pedir y todo lo que va a producir. Okay. Así es lo que se hace en esa audiencia. O sea que... Obviamente, depende a veces la naturaleza de los hechos, a veces cómo puede llegar una persona o no. Digamos que también hay una realidad que por ahí no cae bien a la opinión pública, pero son tratados internacionales y son leyes nacionales que han avalado esta circunstancia, y es que ante todo prima el estado de inocencia y la libertad de las personas durante la investigación o durante el proceso. Nosotros podemos pedir, porque la Fiscalía no es quien dispone o no la prisión preventiva de una persona, puede disponer la detención, pero después tiene una audiencia de control de detención donde el juez en definitiva puede no estar de acuerdo con el fiscal, como muchas veces pasa, y dispone la libertad. La lógica es que las medidas de coerción tienen desde un mínimo de intervención en la libertad de las personas, como son las restricciones, a lo máximo que es la prisión preventiva. Bien. ¿Estaba caratulado como cuádruple homicidio culposo, puede ser? Sí, un homicidio, sí, está. Y ya hay pedidos de pena que obviamente todo esto se va a discutir en el juicio oral y público. Bien. A lo que también te adelanto, o sea, la situación de lo que pasó el 1 de enero agrava la condición de él, porque él vuelve a reincidir en un hecho igual al anterior, inclusive claro. Se da lo que se llama un delito de desobediencia judicial. Él, pese a tener una orden de una autoridad que le estaba diciendo, como fue el juez, donde fue debidamente notificado de que no debía conducir y se le retuvo el carnet de conducir, él desoyó esa orden y condujo, y pasó lo que pasó. Esta causa se va a acumular a la otra, y obviamente que al momento de evaluar la pena que él se le va a pedir, se tiene presente. La Fiscalía tiene la idea de pedir una pena efectiva, ya se adelantó en su momento y la querella estamos en la misma línea, o sea, la querella representa junto con nosotros a los familiares y a las víctimas. Bien. Ahora, esta persona que se le había quitado el carnet de conducir, que en el accidente de abril ¿cómo dieron los análisis de alcohol en sangre? ¿Eso tenía alcohol en sangre? Mira, se tomaron las muestras y está en proceso de realizarse la pericia toxicológica. Eso no es una cosa que es tan rápida, sino que esto se manda a los laboratorios, al laboratorio de criminalística Paraná, y de ahí también al laboratorio de análisis forense del Ministerio Público. Pero pregunto, ¿todavía no están las pruebas esas de abril? No, todavía no. No, el de abril sí dio que había alcohol en sangre. Yo te estoy hablando de ahora. No, ni hablar, lo de ahora se está estudiando. No. La de ahora todavía no está el resultado, no. Y una persona... Sí, ya está. Una persona como esta, Gilberto, que tiene ese accidente allá por abril, que el 3 de diciembre le quitan
la licencia de conducir, o sea, lo prohíben de conducir, está en una investigación judicial. ¿Por qué vuelve a manejar? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se le hace algún estudio médico, psicológico? ¿Esta persona está bajo algún tratamiento? ¿Qué fue lo que motivó a esta persona a volver a manejar, Gilberto? Bueno, o sea, se está proyectado hacer algún tipo de estudio psicológico y psiquiátrico Ujú, a él en función para saber y conocer cómo está en cuanto a sus aptitudes mentales. ujú, Pero esto independientemente de eso no tiene, o sea, pueden ser elementos que lleven a tener en cuenta oportunamente y esto es como una persona, todos sabemos que tenemos que pagar los impuestos y si no ujú. vos pagás o no pagás los impuestos, ya depende de vos y de tu entorno si te puede también persuadir a que vos cumplas con la ley. Bien, bien, Yo pongo quizá no es el mejor ejemplo el de los impuestos, puede ser cualquier, o sea, todos vivimos en sociedad y la sociedad tiene reglas de convivencia y bien. si hay una autoridad que impone de alguna forma, no solamente un juez, puede ser el jefe de policía, puede ser el presidente municipal, puede ser cualquier autoridad, cualquier persona que en el legítimo ejercicio de sus funciones imparte o da una directiva, a la directiva hay que cumplirla, Ujú, siempre que no fuere tampoco de incumplimiento imposible. En el caso de Ricle está por demás claro cómo es la situación. Por bien, eso también es que hoy está detenido con una prisión preventiva. bien, bien. Eso te iba a preguntar. Hoy Ricle está detenido. Sí, está detenido con prisión preventiva. ¿Hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo es? Tiene una prisión preventiva en principio por 33 días. Ok. Obviamente se revisará luego, ¿no? ¿Y hay fecha de juicio? No, no, te explico cómo es la Dale. situación de esta causa. Está en plena investigación. Lo que hay que hacer ahora es colectar la prueba. Primero y principal también hay que hacer, que está en trámite, la pericia accidentológica. ¿Qué es Ujú, lo que va a determinar la pericia accidentológica? La mecánica del hecho, cómo ocurrió, por qué ocurrió y cuáles eran los vehículos involucrados y cuáles fueron las maniobras que hicieron cada uno de ellos. ujú, También hay que tomar las testimoniales a las personas, no a los choferes de los vehículos, sería en el caso de Ricle, porque en el de Ricle se le atribuyó ya el hecho, se le ujú. imputó una conducta ilícita. Ahora hay algunos testigos presenciales que se los va a convocar y se los va a escuchar también a ver qué es lo que vieron ellos momentos previos y posteriores o durante el mismo desarrollo del hecho. Eh, Después hay que agregar también ujú. la pericia toxicológica de ambos conductores y bueno, y después exámenes médicos y algún otro tipo de prueba que se vaya produciendo que sea oportuna y que sirva a la investigación. Una vez que esté todo, que que todos los elementos estén agregados en el legajo y se considere que la investigación está concluida, ahí recién se pide una audiencia y se remite la causa a juicio. Pero esta causa no es una causa muy complicada, yo calculo que esta causa, a más tardar a mediados de febrero, fines de febrero, se tiene que estar elevando a juicio. Bien, bien, Obviamente se va a elevar y se va a pedir que se acumule al otro legajo. bien. Casi un año del accidente. Digo, ¿son tiempos habituales en la justicia? ¿Es una causa que se ha dilatado en tiempo? Digo, porque Mirá, por ahí sí, uno ve, sí, disculpa, te cierro, porque por ahí sí. uno ve un caso repleto de evidencias, Gilberto. Sí, bueno, el tema es el cronograma de juicios que tienen en Paraná. Si vos, o sea, lamentablemente el sistema judicial está colapsado de Ujú, causa. Si vos ves la agenda, en diciembre del año pasado ya estaba prácticamente el cronograma completo de juicios de todo el mes de todo el año 2025. Dada la circunstancia, a veces ellos, porque algún juicio por alguna cuestión se frustra o porque de alguna manera llegan a una salida alternativa y entonces ese espacio se libera, pero ellos tienen una agenda porque tienen que tener también la disponibilidad de salones y también tienen que ver la agenda de cada magistrado o de un tribunal colegiado, si fueran más de un vocal los que intervienen, cómo están sus agendas individuales en cuanto a los juicios para ujú. organizarlo. Es una Bien, tarea no tan sencilla también la que lleva la AOGA, la AOGA de juicio, que es bien. la que organiza y distribuye todos los juicios, porque se sortean los tribunales y después hay que ver la agenda de los vocales en sí para poder llevar adelante un juicio. No es tan
no es tan fácil la situación. Y Bien. vuelvo a decirte, en Paraná se hacen los juicios, de Paraná se hacen también juicios de Nogoyá. Paraná solo nomás es bastante grande. Y cuando es un Y caso Diamante tan va para allá. grave, ¿no se puede solicitar hacerlo de manera Sí, urgente? no, mirá, vos lo pedís y nosotros inclusive en muchos los hemos pedido, pero o sea, depende de que ellos lo vean como qué lugar tienen en la agenda. Ujú, ujú. Es así la situación, no es una cuestión que dependa de nosotros, sino depende de cómo lo maneja la OGA, ¿viste? Bien, Gilberto, ¿cómo están de salud las personas que fueron víctimas de este accidente el 1 de enero? Mira, lo que yo tengo entendido y por lo que he podido ver también de las constancias de legajo y Ujú, hablar con algunos de los profesionales que los vieron, ujú, tuvieron simplemente, fue una desgracia con suerte porque tuvieron algunas escoriaciones y algunas lesiones de no gran importancia. Eso es lo que, de todas maneras, yo quiero también entrevistarlos y tomarles declaración porque a veces lo que arranca como una lesión simple después puede tener una consecuencia en el tiempo que se transforma esa lesión, ya ha pasado en otros casos, de que vos decís, fue una lesión leve y después resulta ser que termina siendo una lesión grave porque deja una secuela que no se ve. No comprendo. necesariamente tiene que haber un moretón, por Sí, sí, ejemplo, sí. para que haya una lesión que supere los 30 días de curación. Bien. Gilberto, ¿cómo ayer marchó la familia? No sé si los recibiste, si te solicitaron que los recibas, si estuviste en la marcha, si pudiste hablar con Adriana Parrone, una de las que encabezaba la marcha. Mirá, yo supe de la marcha porque me comentó, estuve hablándolo con el jefe departamental y porque gente también del juzgado nos había comentado. La causa, la primer causa que tuvo Ricle la llevó la doctora Calgaro, no la llevé yo. Ujú, Ella se entrevistó siempre con los familiares de la víctima, inclusive con los abogados querellantes. Ellos no, en estos días tampoco no vinieron a hablar conmigo, ni en ningún momento me solicitaron no recibí ninguna consulta. De todas ujú. maneras, los tribunales siempre están abiertos y siempre nosotros atendemos a las víctimas para evacuar sus dudas y también comentarles sobre la marcha del proceso y todo lo que necesiten, siempre dentro de nuestra función, ¿no? Bien, bien. Gilberto Robledo con nosotros, fiscal a cargo de la unidad fiscal de Diamante. Gilberto, quiero preguntarte del caso Gaitán. Caso Gaitán que fue hace un par de meses, ¿cómo está? ¿En qué estado se encuentra? ¿Hay personas culpables? ¿Hay detenidos? ¿Hay gente que ha ido presa por esto? Contame un poquito de esto. En el caso de Gaitán, Ujú, bueno, la causa también la lleva la doctora Calgaro, esa causa no la llevo yo. ujú, Lo que te puedo decir es que, bueno, en esa causa la prisión es preventiva, para que vos tengas una idea. ujú. La medida de coerción más gravosa que prevé el Código de Procedimiento son medidas que se revisan con un plazo que pone el juez, o que a veces se acuerda el plazo o a veces la Fiscalía propone un plazo, la defensa propone otro o se opone y el juez es quien la revisa. Nosotros habíamos propuesto la continuidad de la prisión preventiva en su momento. Bueno, el juez entendió que lo que pedía la defensa, que era una morigeración y una prisión domiciliaria, el juez hizo lugar a ese planteo de la defensa. Hoy están cumpliendo prisión domiciliaria a ambos imputados y la causa se está por remitir a juicio y bueno, obviamente será en el tribunal de juicio donde se va a debatir la existencia del hecho y la autoría de los imputados. La pena va de un mínimo de 8 años a un máximo de 25, que es lo que se va a discutir oportunamente en el juicio. Bien. Pero hoy es así como está la situación. Bien. Gilberto, hace un tiempo un ciudadano, un vecino de la ciudad de Diamante, fue víctima de un robo en su casa. Esta persona identificó al ladrón, él habló con nosotros,
quería por ahí que se lo escuche en la fiscalía, porque por ahí no se lo escuchaba. Digo, ¿qué pasa con estos ladrones, malvivientes, malhechores que roban? Por ahí delitos menores, como se los llama, vos me vas a explicar, que roban hoy, roban mañana, los ves con las zapatillas que te robaron, y sin embargo siguen haciendo estos delitos menores. ¿Qué pasa con estas personas, Gilberto? Sí, ya sé a lo que te referís Ujú. al caso. En ese caso, bueno, se lo atendió acá las investigaciones. Mm. Todas las causas se van llevando, se van acumulando a veces y las prisiones preventivas en esos casos son más cortas. En ese caso en especial, la causa terminó, ni siquiera se llegó a juicio porque la defensa, viendo el cúmulo de pruebas y el cúmulo de causas que había, propuso una salida alternativa que sería un juicio abreviado. En el juicio abreviado no se discute la autoría, sino que se discute solamente la pena, porque las partes ya tienen por acreditado todos los hechos. Se le dio, se lo condenó y está cumpliendo condena en la unidad penal. Así como ese, hay otro que está en este momento con la causa remitida a juicio. La remisión a juicio la vamos a ir o la vamos a sí, discutir, se puede decir, en la audiencia de remisión a juicio. Y hay otro caso más también, dos más se elevaron a juicio y hay otro que también tiene una condena. Fueron dos con condena y hay dos que están elevándose a juicio. Obviamente, lamentablemente, si vos me decís, bueno, pero los hechos siguen sucediendo, sí, siguen sucediendo, pero el marco normativo, el que nosotros tenemos, es el que se plantea las leyes de fondo. Nosotros tenemos que ajustarnos y aplicar la ley de acuerdo a cómo está. O sea, no podemos tampoco, tenemos un mandato legal como funcionarios públicos que somos de aplicar la ley de acuerdo a lo que está. Por ahí yo entiendo que el clamor popular es que estén todos presos. No es tan sencillo la situación porque toda persona goza de un estado de inocencia y uno tiene que demostrar lo contrario. La fiscalía es quien se encarga de representar a las víctimas y quien lleva a juicio y es quien peticiona. Bueno, muchas veces nosotros peticionamos una prisión preventiva o peticionamos medidas de coerción y a veces logramos que el juzgado haga lugar y a veces no. O sea, también salimos con el sabor amargo, también salimos enojados por la situación porque uno anda en la ciudad y ve y sabe lo que es, inclusive ha sido víctima también de hechos como los ciudadanos, como otros ciudadanos. Pero bueno, es la ley y el juez a veces puede tener un criterio totalmente distinto al nuestro y no quiere decir que por nosotros podemos compartir o no, pero esto, bueno, son las reglas del juego dentro de un proceso y dentro de un sistema democrático como el que tenemos. Bien, te voy El a... juez es, en definitiva, el que puede darnos o no la razón, ¿viste? Gilberto, te voy a leer 3 mensajes de la gente, vos me decís qué pensás, qué opinás. Dice, como ciudadano común, siento que los delincuentes, ladrones, malvivientes, conviven con nosotros como si nada. Te entran a tu casa, te roban, los denunciás, se comprueba el hecho, lo filmás, vas a la plaza y lo cruzás con lo que te robaron, con una remera, con unas zapatillas. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué existe los funcionarios judiciales, policiales, si ocurre esto? Algo hay que hacer con la justicia como institución. Es lenta, ineficiente y cara. ¿Qué pensás al respecto de este mensaje que nos manda un oyente y que por ahí coincide con otros también? Que la justicia es lenta, sí, comparto que por ahí la justicia es lenta, pero hay una realidad también. El sistema de justicia, ¿cuánto tiempo hace que viene siendo siempre el mismo? Las estructuras judiciales no se han ampliado y la base, o sea, la cantidad de delitos han aumentado. No podemos comparar hoy, en el 2025, lo mismo que pasaba, por ejemplo, en el año 1999. Y vos tenés la justicia como la policía, que es la que colabora con, con la justicia, ya sea en la investigación de los hechos, siempre tiene la misma base y no tenés los recursos, tenés que andar, como quien dice, atado con alambre y tratando de manejarte con los elementos que tenés. Entonces, lamentablemente,
uno en algunos aspectos a los hechos es como quien dice, lo venís corriendo de atrás. ¿Pero por qué? Porque el servicio de justicia también necesita estar ayornado y las leyes también necesitan por ahí ser revisadas, que es algo que tampoco se hace. Y no es función del Poder Judicial modificar la ley, sino aplicar la ley. Por ahí el Código Penal hace rato y muchos años que necesita ser revisado y ayornado. Y vos viste que esto se haga, que políticamente se discuta cuál es la política criminal que quiere llevar adelante el país. Y yo te diría que hace muchísimo tiempo que eso no se discute. ¿Y qué ley hace falta Entonces, para mejorar esto? ¿O qué es lo que hace falta? ¿Modificar qué ley puntualmente? ¿O y cómo lo ves vos? no, o sea, modificar, o sea, necesita una revisión y un ayornamiento a nuestros tiempos, el Código Penal. Ujú, Todos los que son los delitos informáticos, por ejemplo, ujú. No, No están no contemplados. existen en el Código Penal. Claro. La corrupción como delito no Ujú, existe. ujú, ujú. Los delitos contra la administración pública, por ahí en algunos casos, las penas son un chiste. Entonces, y que se tarda y que los procedimientos tardan mucho tiempo, sí, es verdad. Pero volvemos a decirte, vos me decís, no hay justicia cuando vos tenés que un juicio se hace de acá a 2 años, tres Claro, años. Y yo claro. pregunto, ¿y por qué no preguntamos por qué se hace a 2 años, tres? Porque es tal el cúmulo de juicios que hay para realizar y no hay los recursos para hacerlo, que se produce este atosigamiento del sistema y un cuello de botella. Eso que esto mejoró cuando cambió el sistema, pero vuelvo a decirte, cambió, pero tampoco se acompañaron todos los recursos como para que el sistema funcione. Entonces, tiene las falencias propias de un sistema que por ahí está rengo. Vos Ujú. hablás con la policía, nos pasa a nosotros a diario, la policía por ahí tiene que suplir y tiene que estar en una cantidad de funciones y no tiene los medios, no tienen combustible, no tienen gente. Algunos dicen, bueno, pero ¿por qué la policía no está? Porque no tiene gente. Claro, claro. Tiene la gente recargada, ahora viene el festival, Ujú, tiene que sacarla funcionarios policiales de la campaña, de las demás dependencias del interior del departamento y afectarlas al festival con el riesgo de dejar desprotegida esa zona para poder cubrir un evento. ¿Y por qué? Porque no hay gente. ujú, ujú. Gilberto, quiero hacerte dos preguntas más cortitas. Una es si vos sentís que hay una distancia con el pueblo, con la ciudadanía, digo, tanto en información como en respuestas en lo privado a la gente que lo solicita. Digo, ha habido marchas para que se los escuche, hubo una justamente ayer, hubo una por el caso Gaitán, digo, hay movilizaciones. ¿Qué pensás vos respecto a esto? ¿Hay una distancia entre la justicia y el pueblo, entre el funcionario judicial y la ciudad, el ciudadano a pie? Mirá, Gino, en cuanto a las marchas, en la de Gaitán, tanto días previos como el día anterior, nosotros hemos recibido a los familiares y estuvimos hablando con ellos siempre. Ujú, El día anterior recibimos a 3 de los familiares acá en tribunales y 2 días o 3 antes también los recibió ujú, la doctora Calgaro, que era quien o es quien lleva la causa. En cuanto a la gente viene, pide hablar con nosotros y a veces nosotros podemos estar en audiencia o algo y uno puede decir, bueno, fijemos un horario otro día y los atendemos, no tenemos ningún problema en atenderlo. Lo que por ahí qué sé yo, lo que uno entiende es que la gente viene a buscar una respuesta que nosotros no tenemos. Entonces por ahí eh, pretenden que surjan o que se resuelvan cosas que a veces no están a nuestro alcance, porque la Fiscalía puede pedir y peticionar muchas cosas o puede acompañar a las víctimas en ciertos reclamos, pero bueno, a veces lamentablemente la defensa, que también es otra de las partes que está en el proceso, y el juez opinan de otra forma y las resoluciones no salen favorables a nosotros y bueno, lamentablemente es así. Obviamente siempre está la vía recursiva que nosotros utilizamos y a veces
podemos dar vuelta a esas resoluciones y a veces son confirmadas. Ujú. Entonces, pero nosotros atendemos, no tenemos problema en atender a las víctimas cuando cuando hay cuando quieren saber algo, cuando quieren informarse o cuando tienen alguna duda sobre una situación. Bien. Gilberto, por último, dice, ¿tienen novedades del caso Rojas Gorosito, el doctor Robledo? Saludos, chicos. Bueno, un mensaje de los oyentes. Mirá, del caso Rojas Gorosito, bueno, faltan un par de diligencias que estamos haciendo ahora en enero en la feria, y yo calculo que entre febrero y marzo estamos elevando la causa a juicio. Bien. Esa causa va a ser por jurado. Bueno, eso es uno de los casos también importantes. Sí, claro. Para que vos tengas una idea, tuvimos en lo que va entre el 2023 y ahora ahí cuatro homicidios que se están trabajando, se han venido trabajando en la Fiscalía. Desde el famoso caso Barriento, hasta el de la señora en la ruta de Pellegrini, después el de Gaitán, el de Rojas. O sea, ha habido hechos graves y hechos contra la vida que no había. Hacía un tiempo que veníamos sin este tipo de delitos y de golpe tuvimos una seguidilla bastante importante. Bien. Gilberto, por último, dice multas de comercio sin habilitación. En la municipalidad te dicen que cuando vas a la justicia pagan multa y siguen funcionando sin habilitación. ¿Esto corresponde a tu área? No. Yo te explico. Una cosa es la justicia contravencional, que es la municipal. Todo lo que es problema de vecindad, ya sea por ruidos molestos, por infracciones de tránsito, por ejemplo, las aguas servidas, los horarios para sacar la basura, vehículos mal estacionados, todo eso lo constata la policía municipal y es de incumbencia del juzgado de falta. Perfecto. La policía administrativa puede colaborar, pero no tiene, te digo porque se dio un caso también por una fiesta que nos consultaron a fin de año si había o no una autorización. Quien da las autorizaciones es la municipalidad. Yo te voy a dar un ejemplo. Si vos vas a hacer una obra en tu casa o vas a abrir un comercio, lo primero que tenés que ir es presentar todo y pedir la autorización o habilitación en el Palacio Municipal. Hace todo el trámite administrativo y obtenés esa habilitación. Después, quien tiene que controlar la salubridad del comercio, que cumpla con las reglas o con las ordenanzas municipales, en cuanto a salubridad, a tener las distintas requisitos que le piden, es la municipalidad. Y quien tiene el poder de policía para clausurarlos o no, es la municipalidad. Bien. Gilberto, por último, ahí nos estaban preguntando del caso Rojas, ya que lo mencionamos, los presuntos autores del hecho, ¿dónde están hoy? Rojas está en la unidad penal de Paraná detenido y Flavia Rodríguez está en libertad. ¿Esto hasta que se demuestre lo contrario? Sí, bueno, con Flavia Rodríguez se dio un caso muy particular en el cual yo no estoy muy de acuerdo con lo que se resolvió. Se había hecho una propuesta, la defensa misma hace una propuesta de una salida alternativa con una pena para ella y una pena para Rojas. Cuando fuimos a la audiencia, ella se desdijo de lo acordado y el juez echó por tierra el recurso, el acuerdo, y todo se devolvió a la misma situación como al principio. Hoy, Flavia Rodríguez, para que quede claro, Flavia Rodríguez como Rojas están imputados como coautores de doble homicidio agravado. Claro. La pena es la misma para los dos. Ok, perfecto. Gracias, Gilberto, por tu tiempo. No sé si vos querías agregar algo más. No, nada más, Gino. Agradezco tu atención. Gracias por tu tiempo, te mando un abrazo y seguiremos en contacto, Gilberto, para más info, para que la gente esté más en contacto por ahí con cosas judiciales y con la fiscalía. Dale. Bueno, muchas gracias. A vos, que sigas muy bien. Chau. Gilberto Robledo con nosotros, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Diamante.